Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. A punto de terminar esta serie de episodios de mitad de año, hoy queremos darles el gusto a los oyentes que nos han escrito para que hablemos de libros. Nos pidieron consultar a escritores y críticos literarios sobre sus mejores lecturas en el primer semestre de 2024. Llamamos a 3, muy especiales. Se trata de la escritora boliviana Liliana Colanzi, la periodista ecuatoriana Adelaida Jaramillo y el novelista colombiano Santiago Gamboa. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Jorge Espinosa no pudo estar hoy. Es miércoles 28 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En este episodio especial, con el objeto de conocer cuáles fueron sus mejores lecturas de la primera mitad de 2024, llamamos inicialmente a Ítaca, en el estado de Nueva York, a Liliana Colanzi, escritora boliviana y profesora de la Universidad de Cornell. Una de mis experiencias de lectura más intensas de lo que va de este año ha sido la novela Tango Satánico del escritor húngaro László Krasznahorkai. Se trata de una pequeña población en Hungría que vive en una situación de gran abandono y un día aparece un personaje misterioso, impenetrable, que se llama Irimias, al que el resto de la población creía muerto, y se renuevan las esperanzas de que este hombre los saque de la miseria. Pero las motivaciones de Irimias siempre resultan misteriosas, elusivas hasta el final. Hay un personaje discapacitado en la novela, una jovencita, que me recordó mucho a Benji de El ruido y la furia de Faulkner. Es una novela que te provoca una experiencia como navegar en el subconsciente, te arrastra a profundidades, a oscuridades, pero también ilumina, siempre asombra. Hay una película basada en esta novela, dirigida por Béla Tarr, que dura 7 horas, que todavía no la he visto, pero que quiero intentar verla pronto. Mi otra recomendación es un poemario que se llama Un útero es del tamaño de un puño, de la poeta brasilera Angélica Freitas, de Río Grande do Sul. Ella publicó este libro en 2012. El puño hace alusión, como sabemos, a la fuerza, a la firmeza, a la virilidad, a lo masculino. Y al comparar el útero con lo femenino, ella borra esas dicotomías hombre y mujer. De hecho, en este poemario se revisa de manera irónica, inteligente, muchas ideas cristalizadas sobre la mujer. Por ejemplo, la idea de la mujer limpia, ¿no? Pero también la concepción de que la mujer es una construcción. Ella la compara literalmente con una casa, y remeda también la voz infantil. Se hace la burla de la poesía seria y solemne, pero también muestra cómo la sociedad infantiliza y subestima a las mujeres. Me encanta de su poesía ese tono lúdico, cómico, pero siempre, en todo momento, altamente político. Y finalmente me gustaría recomendar la novela Para hechizar un cazador de Luciano Lamberti, que se publicó este año, ganadora del Premio Clarín de Novela 2023. Es una novela de horror y a través de este género el autor repasa la violencia,
las torturas, los crímenes de la dictadura en Argentina. La novela comienza con una joven que descubre que no es hija de los que hasta ese entonces ella cree que han sido sus padres, y a partir de ahí y a través de un pulso realmente trepidante, la novela nos conduce a través de una mitología en la que se mezcla la historia de Argentina con los monstruos. Esta novela está muy en la estela de Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, una novela fabulosa que conecta dictadura, colonialismo y racismo, y me parece que la de Lamberti también se convertirá en un clásico oscuro, hechizante y adictivo. Para saber cuáles fueron sus lecturas más sobresalientes en el primer semestre del año, también llamamos a Cali al escritor colombiano Santiago Gamboa. Pues los libros que para mí han sido importantes en estos primeros meses del año 2024, las novedades que han llegado a las librerías, creo que sin ninguna duda el libro más poderoso, digamos, el evento literario de estos primeros meses del año ha sido sin ninguna duda la edición de En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, libro póstumo. Un libro, por supuesto, que pues no estuvo exento de polémicas, puesto que es un libro que el autor, digamos, concluyó ya digamos, con la fragilidad de los muchos años, un libro que él fue aplazando y que finalmente decidió no publicar, y que luego pues la familia y los editores han decidido entregar a sus lectores. Personalmente, para mí fue un hecho muy importante, porque si bien no es un libro, En agosto nos vemos, si bien no es un libro que va pues evidentemente a estar en la lista de los más importantes libros de García Márquez, pues sí es un texto en el que se reconoce un poco el corazón de su escritura, palpitando más lentamente, con más fragilidad, pero ahí está. Y a mí por lo menos me trajo a la memoria esa emoción durante pues tantos años atrás de la llegada de un nuevo libro de García Márquez. Volví a sentir un poco esa gran emoción y sobre todo, como decía, encontré a García Márquez ahí, fragilizado, lento, pero ahí está. Es un libro extraordinario por ese valor, por el valor un poco arqueológico también, porque los grandes autores también escriben libros menores y esto me parece importante. Ahora bien, dicho esto, y con datos absolutamente actualizados, debo decir que En agosto nos vemos es el libro más vendido en Colombia en este momento, a 5 meses de su publicación, con datos muy recientes de su editor Sebastián Estrada. En agosto nos vemos ha vendido 115.000 ejemplares, que eso es una cifra gigantesca y sobre todo en un mercado como el colombiano, que no tiene reputación de ser de los más grandes. Sin embargo, en Colombia ha sido más vendido que en otros lugares como México, inclusive España. De la mano de García Márquez hubo otro libro que a mí me pareció extraordinario, Los vagabundos de Dios, de Mario Mendoza. En ese libro encontramos un poco el alma de lo que fue la protesta social, de lo que fueron los movimientos recientes, sobre todo pues como es el escenario habitual de Mario Mendoza en Bogotá, en una Bogotá oscura, en una Bogotá casi subterránea, en donde los personajes están organizándose para buscar una manera más digna y más justa de vivir y de salir a la superficie. Y hay algo muy interesante en ese libro, y es que está atravesado, esos debates, esas polémicas de los personajes están atravesados por la presencia de la religión, por el modo en que la religión de los primeros cristianos en esas catacumbas y en esas cuevas dialoga con esas especies de catacumbas contemporáneas de una Bogotá poblada en sus alcantarillas y de sectas que andan por ahí, preguntándose, como se pregunta el autor en este libro, la gran pregunta que se hizo Dostoyevsky, que es qué hacer y cómo vivir en un mundo abandonado por los dioses. Los vagabundos de Dios, de Mario Mendoza, extraordinario libro. Quisiera mencionar también de Piedad Bonet
un libro más reciente, pero que me ha parecido un ejercicio extraordinario. Se llama La mujer incierta. La mujer incierta es una mirada desde el punto de vista femenino y muy profunda, profundamente biográfico, de lo que es, pues, todas las señas de identidad de la condición femenina en el mundo contemporáneo y en una sociedad como la colombiana, desde el descubrimiento de la sexualidad, del erotismo, del amor. Todo esto además con ese contenido biográfico tan fuerte que Piedad Bonet le imprime, pues desde su punto de vista de autora, en donde ella va descubriendo a la par que todo eso, su propia vocación literaria, y va encontrando en la literatura las respuestas a esos misterios de la vida que la propia vida no le da. Piedad Bonet con este libro, ya Piedad Bonet ha sido este año reconocida en uno de los premios más importantes de la poesía, que es el premio Reina Sofía. Con este libro Piedad Bonet vuelve a darnos un golpe, una gran sorpresa. Así que La mujer incierta, sin ninguna duda, es uno de los grandes libros del 2024. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Con el fin de conocer sus lecturas preferidas entre enero y junio de este año, llamamos finalmente a Guayaquil a la escritora y periodista cultural Adelaida Jaramillo. Mira, este año yo decidí tomar un reto geoliterario para diversificar mis lecturas y me he llevado un par de buenas sorpresas al desempolvar autores de Asia y de África de mi librero. Por ejemplo, logré darme el tiempo de leer La dependienta de la japonesa Sayaka Murata, que es una novela cortita que explora la vida de una mujer que se rebela contra las convenciones sociales para vivir de una manera tranquila. Esa obra para mí es una sátira social sobre las aspiraciones laborales y románticas que nos puede imponer la sociedad y que pueden llegar a presionarnos y a estresarnos. Además, genera reflexiones sobre biopolítica, biopoder y sobre lo que es normal, que es una palabra que en lo personal me aterra. Otra joya literaria de mi año de lecturas fue Trilogía de Ian Fosse, el Premio Nobel de Literatura actual, que se llama Trilogía porque recoge 3 libros escritos y publicados por el autor en diferentes años, pero que contienen el mismo universo ficcional. Es decir, que esta es una historia que recoge esa tradición de las parejas jóvenes que se enamoran, que huyen y que por ende podemos intuir que el final va a ser trágico. Que fue interesante que ese destino trágico está asignado por la herencia de la música. Ahora, no fue tan popular entre mis lectores porque la ausencia de signos de puntuación y de guiones de diálogo puede generar confusión para seguir la historia. A mí, honestamente, me pareció que justamente ese vaivén, ese no saber, hacía de esto una novela bellísima y que esa voz narrativa de Fosse es hipnótica, es poética y que nos invita a la reflexión y a la contemplación. Y además tengo la teoría de que ese eco de esa voz narrativa en realidad es un fiordo noruego. Además de eso, un libro que sí fue súper popular fue Fortuna de Hernán Díaz, que es un artefacto literario que en 4 capítulos recoge la voz de una mujer silenciada por su marido, un multimillonario que tiene todo el poder del mundo para controlar el discurso narrativo e imponerse a él. Me deslumbró la manera en que la novela cuestiona la verosimilitud de autobiografías y de memorias. Y me gustó mucho las discusiones sobre política, migración y un poco sobre feminismo. Además, subraya
el pacto entre el lector y el autor para que una historia funcione, que al final del día, y volviendo al título, es una analogía entre el pacto que necesita el dinero y el mercado financiero para sostenerse. Para finalizar, me reencontré con Humberto Eco y El nombre de las rosas, que logré superar la excusa del género policial para centrarme en las disquisiciones políticas, filosóficas, lingüísticas que se desarrollan en el subtexto. También estoy revisitando ficciones de Jorge Luis Borges, un autor cuyos textos pueden abordar temas desde literatura hasta astrofísica. Entonces una relectura de ficciones o de cualquier cuento o cualquier obra de Jorge Luis Borges viene bien. Tendría muchísimas más recomendaciones, pero al final lo que quisiera que hagan es que leamos aquello que nos apasione, pero que nos desafíe y nos sacuda. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro nombró ayer como ministra del Petróleo a su vicepresidenta Delcy Rodríguez y como ministro de Interior y de Justicia a Diosdado Cabello, hombre fuerte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se trata de dos personas muy próximas al presidente. Hoy se cumple un mes de los comicios, que supuestamente ganó Maduro y que han sido cuestionados por numerosos gobiernos. En Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán en un primer debate en ABC News el 10 de septiembre. Aunque el expresidente republicano dijo ayer que ambas campañas acordaron que el micrófono de quien no tenga el uso de la palabra estará cerrado, algo que quiere Trump, el entorno de Harris señaló que eso no ha sido convenido. Faltan 68 días para las elecciones. Son el 5 de noviembre. En el Reino Unido, los hermanos Noel y Liam Gallagher anunciaron ayer que tras 15 años de distanciamiento, volverán a unirse en el grupo de rock Oasis y que darán 14 conciertos en julio y agosto de 2025 en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Las pistolas se han silenciado, escribieron en X, antes Twitter, y añadieron, las estrellas se han alineado, la guerra terminó, vengan y vean, no será televisado. Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.